Nunca imaginé que mi nombre desaparecería del anuncio familiar que publicaron sobre mi padre en el periódico del barrio. Pero allí estaba, impreso con tinta negra, como si fuera una segunda despedida. Decía que mi padre había fallecido rodeado del cariño de su querido hijo, Daniel Morales. Nada más. Ni una sola línea sobre mí. Ni una palabra sobre la hija que creció en aquella casa, la niña que alguna vez se sentaba en sus rodillas para escuchar historias antes de dormir. Era como si yo nunca hubiera existido. Estaba en la cocina con mi hijo de 13 años, Lucas, cuando lo leí. El papel temblaba entre mis manos. Sentí como la cara se me calentaba, pero no lloré. No todavía. Estaba demasiado aturdida para hacerlo. Lucas levantó la vista de su taza de chocolate con leche y me observó con atención. Tiene mis ojos color avellana, con pequeñas chispas verdes. Pero hay algo más en su mirada, algo tranquilo y atento, como si siempre estuviera tratando de entender lo que pasa alrededor. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con cuidado. Quise decirle que no era nada. Quise protegerlo de la verdad. Pero Lucas siempre ha sido demasiado listo para creer en excusas. «Publicaron el anuncio sobre tu abuelo esta mañana», le dije dejando el periódico sobre la mesa. «Y, no mencionaron que yo soy su hija». Frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. «¿Lo hicieron a propósito?». Asentí lentamente. Sí. No fue un error. El silencio llenó la cocina. En ese momento entendí lo invisible que me había vuelto para mi propia familia. No solo para mi padre, incluso después de su muerte, sino para todos los demás. Para la historia que habían decidido contar sin mí. Yo era la hija que se había marchado. La que no siguió las reglas. La que discutía cuando algo parecía injusto. La que eligió un camino distinto y terminó criando sola a su hijo. Ahora era la hija que habían borrado. 2 días después se haría una reunión familiar para recordarlo. Daniel, mi hermano, estaba organizándolo todo. Siempre había sido así. Él era el centro de atención. Encantador, correcto, confiable. El hijo perfecto. La antigua casa familiar quedó para él. El pequeño taller de carpintería de mi padre también. Incluso el viejo perro que teníamos cuando éramos niños siempre lo seguía a él. Yo no ayudé a preparar nada para la reunión. Nadie me lo pidió. Pero todos esperaban que apareciera, sonriera con educación y fingiera que todo estaba bien. Miré a Lucas otra vez. Durante años le había repetido que la familia no siempre se define por la sangre, sino por el cariño. Pero esa mañana incluso yo tenía dificultades para creerlo. Empecé a prepararme para salir al trabajo, sacudiendo las migas de pan de mi chaqueta cuando Lucas apareció en el pasillo. «Mamá, ¿puedo enseñarte algo?». Regresó unos segundos después con una pequeña caja de madera en las manos. Era sencilla, hecha de pino envejecido, con un cierre pequeño de metal. No tenía decoración. La reconocí al instante. Mi padre guardaba allí sus gemelos cuando yo era niña. Sentí que el corazón me daba un salto. «¿De dónde sacaste esto?». Lucas la sostuvo con cuidado. «El abuelo me la dio hace unos meses, en secreto». Lo miré sorprendida. «¿En secreto?». «Sí». Me dijo algo extraño, continuó. Dijo, «Algún día intentarán borrar a tu madre de nuestra historia. Si eso pasa, abre esta caja y muestra lo que hay dentro». Mi garganta se secó. «¿Por qué no me lo contaste antes?». Porque no entendía lo que significaba, hasta hoy. Abrió la caja lentamente. Dentro había una memoria USB pequeña, sin etiqueta. De repente me costaba respirar. Era como si el dolor, la curiosidad y el miedo se hubieran enredado alrededor de mi pecho. «¿Crees que es un mensaje?», susurré. Lucas me miró con una calma sorprendente. «Creo que es para ti». Durante unos segundos no pude moverme. Solo miraba la pequeña caja en sus manos y el brillo decidido en los ojos de mi hijo. Tal vez mi padre vio algo en él antes que yo. Valor.
Lealtad. Una fuerza tranquila que muchos adultos nunca llegan a tener. 2 días después llegó la reunión familiar. La pequeña iglesia del barrio estaba llena de vecinos, primos y amigos antiguos. Mi hermano Daniel estaba al frente, dando un discurso impecable. Hablaba de nuestro padre como de un hombre ejemplar, sabio, dedicado a su único hijo. Apreté el banco de madera hasta que mis nudillos se volvieron blancos. Lucas apretó mi mano. Y entonces, sin avisar, se levantó. Y empezó a caminar hacia el frente. Todos en la iglesia se quedaron mirando cuando Lucas levantó la pequeña caja de madera. Su voz era clara, aunque era solo un chico de 13 años. Mi abuelo me dejó esto, dijo. Me pidió que lo mostrara si alguna vez alguien intentaba borrar a mi mamá de nuestra familia. La gente que estaba de pie volvió a sentarse lentamente. El murmullo desapareció. En ese instante el silencio pesaba más que todo el discurso que Daniel había dado minutos antes. Y en ese momento supe que algo estaba a punto de cambiar para siempre. La noche anterior a aquella reunión familiar casi no dormí. El pequeño apartamento estaba en silencio, pero mi cabeza no dejaba de pensar. Lucas llevaba horas dormido. A través de la pared podía escuchar el suave sonido de la máquina de ruido blanco que siempre usaba para dormir. Pero no lograba calmar mi mente. Estaba sentada en el sofá con una bata ligera, mirando la memoria USB que Lucas me había entregado aquella mañana. Descansaba sobre la mesa del salón, tan pequeña y tan silenciosa, pero sentía que tenía un peso enorme. Como si lo que hubiera dentro pudiera destruirme, o cambiar mi vida por completo. Todavía no la había conectado al ordenador. Una parte de mí tenía miedo. Miedo de que no hubiera nada. O peor aún, miedo de que hubiera algo que doliera más de lo que ya dolía. Mi padre nunca fue un hombre de palabras dulces. Era un hombre de trabajo duro, disciplina y silencio. Especialmente silencio cuando se trataba de mí. Crecí en una casa donde todo parecía demasiado ordenado, demasiado quieto. Cuando yo tenía 9 años, mi madre Isabel murió después de una enfermedad larga. Después de eso la casa se volvió aún más fría. Los muebles siempre estaban perfectamente alineados. Las puertas se cerraban con cuidado. Las conversaciones eran cortas. Mi hermano Daniel encajaba perfectamente en ese mundo. Aprendió a hacer exactamente lo que mi padre esperaba. Responsable. Correcto. Predecible. Jugaba fútbol, ayudaba en el pequeño taller familiar y nunca discutía. Yo era diferente. Siempre hacía preguntas. Leía novelas escondida bajo la mesa del comedor. Ponía música en mi habitación y bailaba descalza por el pasillo cuando creía que nadie me veía. Eso a mi padre no le gustaba. Una vez me encontró pintando un pequeño dibujo en la pared de mi habitación con los dedos. Tenía 11 años. No me gritó. No me castigó con golpes. Simplemente me dio un cubo con vinagre y una esponja metálica y me hizo limpiar toda la pared. Después de eso dejó de hablar conmigo durante días. Era su forma de castigar. El silencio. Y a veces el silencio duele más que cualquier grito. Cuando cumplí 17 años ya tenía claro que algún día me iría de aquella casa. Al terminar el instituto conseguí una pequeña beca para estudiar en Sevilla. Y me fui. Intenté mantener el contacto al principio. Llamaba. Mandaba cartas. Volvía en Navidad o en verano. Pero cada visita se sentía menos como volver a casa. Cuando quedé embarazada de Lucas se lo conté a mi padre. Nunca respondió. Le envié una foto cuando Lucas nació. Pensé que tal vez al ver a su primer nieto algo en él cambiaría. 2 días después me llamó Daniel. Su voz fue fría y directa. Papá no quiere involucrarse. No esperes que cambie. Después de esa llamada no volví a saber nada de él durante años. Hasta la semana pasada. Daniel me dejó un mensaje de voz. Corto. Seco. El encuentro familiar será el sábado. A las 11. En la iglesia de San Miguel. Puedes traer a Lucas si quieres.
Nada de ¿cómo estás? Nada de lo siento. Solo una dirección. Solo instrucciones. Ni siquiera me habían preguntado nada sobre el anuncio familiar o sobre cómo recordar a mi padre. Daniel lo había organizado todo. Como siempre. Me levanté del sofá y caminé hasta la habitación de Lucas. Abrí la puerta con cuidado. Estaba dormido, enredado en la manta, con un brazo sobre la cabeza como cuando era bebé. Mi pecho se apretó. Él merecía algo mejor que toda aquella frialdad. Merecía una familia que no desapareciera cuando las cosas se volvían difíciles. Entré en la habitación y me senté en la esquina de la cama. Lucas se movió un poco y abrió un ojo. «Hola», murmuró con voz adormilada. «¿Estás bien?» «Sí», mentí suavemente. «Solo quería darte las gracias por confiar en mí y mostrarme la caja». Se frotó los ojos. «¿Crees que lo que hay dentro significa algo?» Lo miré con calma. «No lo sé, pero creo que tu abuelo sabía algo». Lucas guardó silencio unos segundos. «¿Qué cosa?» Respiré hondo. Creo que quería que algún día alguien dijera la verdad. Lucas me miró fijamente. Había algo muy serio en sus ojos para un chico de 13 años. Como si estuviera entendiendo mucho más de lo que yo esperaba. Lucas se quedó pensativo unos segundos y luego asintió. «El abuelo me dijo una vez que había cometido muchos errores», murmuró. Tal vez esto era su forma de intentar arreglar uno. Me incliné y besé su frente. «Duerme, cariño. Mañana puede ser un día largo». Cuando me levanté para salir de la habitación, Lucas dijo algo que me detuvo en seco. «¿Sabes? El abuelo hablaba de ti a veces, pero no como lo hace el tío Daniel». Me giré lentamente. «¿A qué te refieres?» «Era diferente», respondió. No sonaba enfadado. Creo que te echaba de menos». Me quedé inmóvil en la puerta. Así es el dolor. Nunca se trata solo de la muerte. Se trata de todo lo que nunca se dijo. De los abrazos que nunca ocurrieron. De las palabras que el orgullo enterró demasiado profundo. Y mientras pasaba aquella noche despierta, mirando el techo oscuro del apartamento, entendí una cosa. Lo que estuviera dentro de aquella memoria USB importaba. Tal vez no podría cambiar el pasado. Pero quizás sí podría cambiar la historia que estaban contando sin mí. La reunión familiar fue exactamente como a mi padre le habría gustado. Ordenada. Elegante. Controlada. De esas reuniones donde la gente lleva trajes oscuros y collares discretos, donde nadie llora demasiado fuerte y donde las emociones se esconden detrás de frases bonitas. Aparqué el coche una calle más lejos porque el estacionamiento estaba lleno. No me sorprendió. El apellido Morales todavía tenía peso en el barrio. Incluso después de su muerte, muchas personas querían despedirse de Alberto Morales. El empresario. El vecino respetado. El hombre que ayudó a muchos. Pero no el padre. No el hombre que yo conocía. Mientras caminaba hacia la iglesia sentí algo extraño. Como si estuviera entrando en un lugar donde ya no pertenecía. No solo eran las miradas de algunos familiares. Era algo más. La ausencia. Mi nombre no aparecía en el programa impreso que repartían en la entrada. No figuraba como hija en la lista de familiares. Ni siquiera en la mesa de bienvenida. Habían colocado un gran collage de fotografías. Mi padre con Daniel en su graduación. Mi padre con Daniel en un torneo de golf. Mi padre con Daniel en la inauguración del nuevo taller. Pero no había ninguna foto conmigo. Ni una sola. Lucas caminaba a mi lado, en silencio. Observaba todo con atención. Llevaba la pequeña caja de madera bajo el brazo como si fuera algo sagrado. Yo ni siquiera le había pedido que la trajera. Él decidió hacerlo. Cuando entramos, alguien se acercó. Era mi tía María. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Clara. No sabía que ibas a venir. Era mi padre,
respondí con calma. Sí, claro, dijo rápidamente. Luego miró a Lucas. Y este debe ser tu hijo. Lucas inclinó la cabeza educadamente. Mi tía sonrió de forma incómoda y se perdió entre la gente. Ese fue el patrón de toda la mañana. Las personas se acercaban con dudas. Como si no supieran cómo hablar con alguien que oficialmente ya no formaba parte de la historia familiar. Yo era el espacio vacío. El nombre borrado. Daniel estaba al frente de la iglesia, cerca del atril, saludando a los invitados. Parecía un anfitrión perfecto. Sonreía. Agradecía condolencias. Asentía con elegancia. Como si llevara el peso de toda la familia sobre los hombros. Cuando me vio, su sonrisa cambió. Se volvió más fría. Caminó hacia mí. No pensé que vendrías, dijo. Ni abrazo. Ni saludo afectuoso. ¿Por qué no vendría? Pregunté. Daniel encogió ligeramente los hombros. Nunca fuiste muy cercana a papá. Ahí estaba. La frase lanzada como una cuchilla suave. Era su hija, respondí. Si has venido a convertir esto en un drama, no es el momento, dijo con voz baja. Hoy estamos aquí para despedirnos. Miró a Lucas. Luego a la caja. ¿Qué es eso? Algo que papá le dio a Lucas, dije. Daniel levantó una ceja. Curioso. Nunca me habló de eso. Tal vez no quiso hacerlo. Su mandíbula se tensó. No montes una escena hoy, Clara. Este día es para honrar a papá, no para remover el pasado. Luego se alejó entre la gente. Impecable. Educado. Como un político que nunca admite culpa. La ceremonia comenzó poco después. Un pequeño coro empezó a cantar una canción antigua que a mi padre le gustaba mucho. Cuando era niña, solía escuchar esa melodía desde el salón mientras yo tarareaba otra canción en mi habitación, intentando ignorar las discusiones silenciosas que llenaban la casa. Y ahora, años después, aquella música volvía a sonar. Pero esta vez algo era diferente. Porque Lucas todavía sostenía la caja. Y muy pronto. Todo el mundo iba a saber por qué, cuando yo era niña, solía dibujar en mi habitación mientras escuchaba música suave. Mi padre siempre golpeaba la pared desde el otro lado y decía: Clara, baja eso. En la ceremonia hablaron primero 3 personas antes de que Daniel subiera al atril. Un viejo amigo de mi padre del club del barrio. Un compañero de trabajo del banco local. Y nuestro primo Javier. Cada uno repitió prácticamente lo mismo. Hablaron de la disciplina de mi padre. De su generosidad con la comunidad. De su amor por la familia. Escuché cada palabra con una sensación extraña, como si estuviera observando una película sobre alguien que no era el hombre que yo conocía. Cuando finalmente Daniel subió al frente de la iglesia, mi corazón ya estaba tan tenso que parecía un puño cerrado. Comenzó a hablar con una calma perfecta. Mi padre fue un hombre de principios. Creía en el trabajo duro, en el orden y en el valor de la familia. Me enseñó esas cosas desde pequeño y espero algún día transmitirlas a mis propios hijos. Parpadeé. Esperé. Pensé que quizá después mencionaría mi nombre. Pero no. Entonces dijo la frase que lo cambió todo. Fui bendecido al ser su único hijo. Las palabras resonaron dentro de la iglesia. Sentí que el aire desaparecía. Mis dedos se clavaron en el banco de madera. A mi lado, Lucas se movió ligeramente. Daniel seguía hablando, pero yo ya no escuchaba nada. Era como aquel viejo zumbido que sentía de niña cuando mi padre me ignoraba en la mesa durante la cena. Entonces Lucas se inclinó hacia mí. ¿Lo hago ahora?, susurró. Lo miré. Sus ojos estaban tranquilos. No tenía miedo. Estaba listo. ¿Estás seguro?, pregunté en voz baja. Sí, respondió. Creo que este es el momento. Antes de que pudiera detenerlo, se levantó.
El movimiento fue tan inesperado que el murmullo de la iglesia desapareció de inmediato. Lucas caminó lentamente hacia el frente. Sus zapatillas apenas hacían ruido sobre la alfombra. Daniel se detuvo en mitad de su discurso cuando vio acercarse a mi hijo. Lucas levantó la pequeña caja de madera frente a todos. Como si fuera una prueba. Como si guardara algo importante. Me llamo Lucas Morales, dijo con voz clara. Mi abuelo me dio esta caja hace unos meses. La gente comenzó a murmurar. Algunos se inclinaron hacia adelante. Otros se miraron confundidos. Me dijo que si algún día alguien intentaba borrar a mi mamá de la familia, tenía que mostrar lo que hay aquí dentro. Se escucharon pequeños jadeos en la iglesia. Daniel dio un paso adelante. Lucas, este no es el momento para esto. Pero ya era tarde. Lucas había encontrado su voz. Y no pensaba callarse. Todo pareció detenerse cuando se colocó frente al altar con la caja entre las manos. Vi cómo Daniel se quedaba rígido detrás del atril. Sus ojos se estrecharon. Su mandíbula se tensó como si estuviera conteniendo muchas palabras. Durante años él había controlado todo. La historia de nuestra familia. La memoria de nuestro padre. La herencia. Incluso quién pertenecía y quién no. Pero ahora, con una sola frase de un chico de 13 años, ese control empezaba a resquebrajarse. Lucas habló de nuevo. Mi abuelo me dijo algo antes de darme esta caja. La iglesia estaba completamente en silencio. Me dijo, si algún día intentan hacer como si tu madre nunca hubiera existido, sabrás qué hacer. Un murmullo recorrió la sala. Ese sonido que aparece cuando la verdad empieza a atravesar la educación y las apariencias. La gente se inclinó hacia adelante. Algunos miraban a Daniel. Otros me miraban a mí. Entonces Daniel volvió a hablar. Su voz parecía tranquila, pero yo conocía demasiado bien ese tono. Lucas, de verdad, esto no es apropiado ahora. Lucas negó suavemente con la cabeza. El abuelo me pidió que pusiera algo cuando pasara esto. Sentí que mi corazón golpeaba mi pecho con tanta fuerza que casi podía oírlo. Me levanté. Déjenlo hablar, dije. Mi voz no fue fuerte. Pero fue firme. Más firme de lo que había sido en muchos años. Varias personas se giraron para mirarme. Algunas parecían sorprendidas. Otras, curiosas. Incluso vi a mi primo Javier asentir lentamente, como si algo que siempre sospechó finalmente estuviera saliendo a la luz. Lucas caminó hacia la mesa de sonido que estaba en la parte trasera de la iglesia. Sacó la pequeña memoria USB de la caja. Se la entregó al hombre encargado del audio. El hombre dudó un segundo. Luego la conectó al sistema. La pantalla grande sobre el altar, la misma donde unos minutos antes habían proyectado fotos de mi padre con Daniel, parpadeó. Y todos en la iglesia se quedaron mirando. Porque lo que estaba a punto de aparecer iba a cambiar toda la historia. La pantalla que minutos antes mostraba fotografías de la vida de mi padre se quedó negra. Luego parpadeó. Un murmullo recorrió la iglesia. Y entonces apareció él. Alberto Morales, mi padre. Estaba acostado en una cama de hospital. Se veía más delgado de lo que recordaba. Llevaba una camisa de franela y miraba directamente a la cámara. Había algo diferente en su rostro. No era debilidad física. Era algo más suave en sus ojos. La sala entera contuvo el aliento. Mi padre comenzó a hablar con una voz lenta y grave. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy aquí. Hizo una pausa. Y si Lucas es quien lo está reproduciendo, entonces ocurrió algo que temía. Miró hacia abajo un segundo y luego volvió a mirar a la cámara. Significa que alguien intentó borrar a mi hija. Un murmullo recorrió la iglesia. Mi hija Clara. Tragué saliva. Nunca supe cómo quererla bien. Esa es la verdad. Se escucharon jadeos entre la gente. Incluso Daniel parecía sorprendido. No la entendí,
continuó mi padre. No respeté su forma de ver el mundo. Pensé que su carácter era rebeldía, y durante años la castigué por eso. Hizo una pausa para respirar. Se escuchaba una máquina médica funcionando en algún lugar fuera de la cámara. Clara, siempre fuiste la más fuerte de mis hijos. Mi pecho se apretó. Yo no lo vi como una fortaleza. Pensé que era un problema. Y me equivoqué. Se detuvo unos segundos más. A cualquiera que esté escuchando, si mi hijo Daniel les dijo que yo tenía un solo hijo, eso no es cierto. El silencio en la iglesia era absoluto. Tuve 2 hijos. Miró fijamente a la cámara. Y la hija a la que ignoré durante tantos años, es la que más admiro ahora. Sentí que mis piernas temblaban. Apenas podía mantenerme de pie. Mi padre continuó hablando con dificultad. Cometí muchos errores. Pero antes de morir dejé algo preparado con mi abogado. Algunas personas en la iglesia se inclinaron hacia adelante. Actualicé mi testamento. Daniel se quedó completamente inmóvil. Si alguien ha decidido ignorarlo, entonces dejó este mensaje como prueba de mi voluntad. Respiró hondo. Quiero que mi hija Clara reciba la casa familiar. Se escucharon murmullos más fuertes. Y quiero que sepa que siempre fue importante para mí, incluso cuando fui demasiado orgulloso para decirlo. La pantalla se volvió negra. Silencio. Nadie se movió. Algunas personas se limpiaban los ojos. Otras miraban el suelo. Como si no supieran qué hacer con lo que acababan de ver. Entonces Daniel reaccionó. «Ese video no significa nada», exclamó. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Mi padre estaba medicado. No estaba pensando con claridad. Eso no tiene valor legal. Pero esta vez la gente no estaba completamente de su lado. Mi tía María se puso de pie. «Esa era la voz de tu padre, Daniel», dijo. Y sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Daniel no respondió. Miré a Lucas, que ya estaba de nuevo a mi lado. No estaba temblando. No parecía nervioso. Había hecho algo que yo no había podido hacer durante décadas. Había obligado a mi padre a decir la verdad. En ese momento sentí que algo cambiaba. El control que Daniel siempre había tenido sobre la historia familiar empezaba a romperse. Por primera vez en años. Dejé de sentirme invisible. No era la hija olvidada. No era una sombra. Era alguien real. Alguien que finalmente estaba siendo vista. La pantalla seguía negra, pero la imagen de mi padre todavía parecía flotando en la memoria de todos. Ese silencio no era incómodo. Era profundo. Como si la habitación entera estuviera intentando entender algo importante. Mi padre ya no estaba vivo. Pero, de alguna manera, en esas últimas palabras, lo sentí más cerca que nunca. La gente miraba a su alrededor, confundida. Algunos parecían querer aplaudir. Otros parecían querer disculparse. Entonces Daniel volvió a hablar. Caminó hacia adelante otra vez. Pero ahora el ambiente había cambiado. Este ya no era su escenario. «Ese video no cambia nada», dijo mirando al público. Nadie respondió. Luego me miró directamente. «No puedes aparecer ahora y cambiar la historia, Clara. Tú fuiste la que se fue. Tú abandonaste esta familia». Sentí algo levantarse dentro de mí. Pero no era rabia. No era tristeza. Era algo mucho más tranquilo. Y mucho más fuerte, sentí que mi voz se volvía más firme. «Yo no abandoné a esta familia», dije con calma. Me fui porque quedarme significaba desaparecer mucho antes de que alguien intentara borrarme de un programa impreso. Di un paso hacia adelante. Intenté acercarme muchas veces. Llamé. Escribí. Traté de arreglar las cosas. Miré a Lucas un momento antes de continuar. Mi padre nunca conoció a su nieto. No porque yo no quisiera,
sino porque él nunca abrió la puerta. Luego me giré hacia el público. Ya no estaba hablando con Daniel. Estaba hablando con todos los que habían estado allí fingiendo que yo no existía. No vine aquí para discutir, dije. Vine para despedirme. Hice una pausa. Pero mi hijo vino para decir la verdad. Varias personas comenzaron a moverse en los bancos. Algunas cabezas asentían. Una mujer mayor en la parte de atrás se secó los ojos con un pañuelo. Entonces mi primo Javier se levantó lentamente. La voz de ese video, dijo mirando a todos. Era la de mi tío Alberto. El murmullo creció. Claramente sabía lo que estaba diciendo. Y lo dijo por una razón. Miré a Daniel. Su expresión había cambiado. La seguridad que siempre mostraba estaba desapareciendo. Sus hombros estaban tensos, como si intentara mantener el control de algo que ya se estaba rompiendo. Y entonces ocurrió algo inesperado. La puerta de la iglesia se abrió. Un hombre con un traje oscuro entró caminando con rapidez por el pasillo central. Llevaba un sobre grueso en la mano. Se acercó directamente al frente y miró alrededor. Busco a Clara Morales. Me quedé inmóvil un segundo. Luego levanté la mano. Soy yo. El hombre asintió y me entregó el sobre. Mi nombre es Roberto Delgado. Soy el abogado encargado del testamento de su padre. La gente en la iglesia volvió a guardar silencio. Hace algunas semanas recibimos una copia del video que acabamos de ver, junto con una versión actualizada del testamento. Miró alrededor de la sala antes de continuar. Su padre pidió que fuera entregado después de esta reunión familiar. Daniel dio un paso adelante. Eso no puede ser cierto. El abogado abrió ligeramente su carpeta. El documento fue firmado ante testigos y está debidamente registrado. Un murmullo recorrió la iglesia. El señor Alberto Morales dejó la casa familiar, una cuenta personal de ahorros y varios objetos de valor sentimental a su hija Clara Morales. Un suspiro colectivo llenó la sala. Daniel parecía completamente paralizado. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Eso, no es posible, dijo finalmente. Él nunca me dijo nada. El abogado respondió con una calma tranquila. A veces las personas dicen lo que realmente importa, en el lugar correcto. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro estaba el documento. Mi nombre aparecía claramente escrito. Línea tras línea. No era una fortuna enorme. Pero para mí significaba algo mucho más grande. Reconocimiento. Pertenencia. Era mi padre, tarde y con muchos errores, diciendo finalmente. Tú importas. Miré a Lucas, que estaba a mi lado como un pequeño guardián silencioso. ¿Estás bien, mamá? Preguntó suavemente. Me incliné y besé su frente. Creo, que por primera vez en mucho tiempo, sí lo estoy. La iglesia volvió a quedarse en silencio. Pero ahora era un silencio distinto. Más ligero. Como si la verdad hubiera limpiado el aire. La hija que habían intentado borrar, había vuelto a la historia. A la mañana siguiente desperté en la casa donde crecí. Por un momento no entendí dónde estaba. La luz del sol entraba por las cortinas igual que cuando tenía 16 años y soñaba con irme de allí. Pero esta vez la casa no se sentía fría. No parecía una jaula. Después de la ceremonia no tenía intención de volver. Pensé que jamás cruzaría esa puerta otra vez. Pero el abogado me entregó las llaves. Mis llaves. Lucas me miró y dijo. Deberíamos entrar, aunque sea un momento. Y así fue como terminamos allí. De pie en la entrada de la casa que durante años había sido parte de mi pasado. Y que ahora, de alguna forma inesperada, también formaba parte de mi futuro. Recorrimos la casa habitación por habitación. Los muebles eran diferentes ahora. Todo parecía más moderno, pero también más frío. Daniel ya había empezado a cambiar muchas cosas después de la muerte de mi padre. Había quitado cuadros antiguos,
reemplazado muebles viejos y eliminado casi todo lo que recordaba a la vida que había existido allí antes. En la sala, Lucas se detuvo frente a una vieja estantería. Estaba medio vacía. Pasó la mano por el borde de la madera. «Aquí me leías cuentos, ¿verdad?», preguntó. Sonreí. «Sí. Cada vez que visitábamos la tumba de tu abuela pasábamos por aquí después. Tú eras muy pequeño». Lucas miró alrededor. «Es raro, pero no se siente mal». Hizo una pausa. «Es como si la casa todavía te recordara». No sé si eso era verdad. Pero en ese momento, lo sentí así. En los días siguientes, la historia se extendió por todo el barrio. Personas que en la reunión apenas me habían mirado comenzaron a llamarme. Algunos querían disculparse. Otros querían explicarse. La mayoría solo tenía curiosidad. No respondí muchas de esas llamadas. No me interesaba reconstruir relaciones según el calendario de otras personas. Una tarde, mi tía María vino a visitarnos. Traía una pequeña caja de joyas. Era de mi madre. La había guardado durante años después de su muerte. Tu padre nunca la pidió, me dijo. Dentro estaba el anillo de plata que mi madre usaba todos los domingos. Me lo puse lentamente. Y sentí algo extraño, como si una pieza olvidada de mi vida volviera a su lugar. Esto debería haberte pertenecido desde hace mucho tiempo, dijo mi tía con los ojos húmedos. Creo que, en el fondo, tu padre sabía que eras la única que realmente lo merecía. Después de la reunión familiar, Daniel nunca volvió a hablar conmigo. Ni una sola vez. Por lo que escuché, estaba furioso. Furioso con el abogado. Furioso con el testamento. Y sobre todo, furioso porque había perdido el control. Pero no podía hacer nada. Los documentos eran claros. Mi padre no solo había dicho la verdad. La había hecho legal. Para alguien como Daniel, ser superado por el mismo hombre que pensaba que siempre podía controlar, debía de ser insoportable. Pero para mí, nunca se trató de la casa. Ni del dinero. Se trató de algo mucho más importante. La verdad. Escuchar mi nombre completo salir de la boca de mi padre. No como un error. No como un pensamiento tardío. Sino como una confesión. Como un reconocimiento. Como una disculpa. La gente dice que la muerte trae claridad. Pero creo que en realidad solo revela lo que siempre estuvo allí. Mi padre no cambió de repente en sus últimos días. Simplemente dejó de huir de lo que siempre había sabido en el fondo. Que había fallado a su hija. Y que esa hija nunca dejó de ser su familia. Lucas fue el verdadero héroe de toda la historia. No gritó. No acusó a nadie. Simplemente se levantó y dijo la verdad. Con un tipo de valentía que muchos adultos nunca llegan a tener. Unas semanas después estábamos sentados en el jardín trasero. El césped estaba alto y las flores ya no crecían allí. Pero el cielo estaba completamente abierto. Lucas me miró. ¿Crees que el abuelo estaba orgulloso de mí? Sonreí. Estoy segura de que sí. Luego añadí suavemente. Y si pudiera hablar contigo ahora, creo que te diría gracias por decir lo que él no tuvo el valor de decir antes. Lucas asintió con una pequeña sonrisa. Después hizo otra pregunta. ¿Vamos a quedarnos aquí? Miré la casa. El porche donde solía sentarme en las noches de verano. El pasillo donde una vez grité que nunca volvería. El escalón que todavía crujía cuando lo pisaba. Respiré hondo. Creo que sí, al menos por un tiempo. Lucas levantó una ceja. ¿Por qué? Porque ya no quiero huir de este lugar. Miré el jardín otra vez. Quiero hacerlo mío. Tal vez eso es lo que significa sanar. No fingir que el pasado no ocurrió. No negar que dolió. Sino avanzar con los ojos abiertos, y el corazón intacto. Durante años pensé que había sido olvidada. Que no importaba.
Pero al final descubrí algo. No fui borrada de la historia. Fui recordada. Por un padre que no supo decirlo en vida. Y por un hijo que se aseguró de que mi voz nunca fuera silenciada.